¿De qué maneras diferentes se puede organizar una sociedad? ¿Las estructuras a las que estamos acostumbrados son universales? Te invitamos a conocer a la etnia Mosuo, que tiene valores y costumbres que te podrán sorprender. En el sur de China, cerca del Tíbet y de Myanmar, nos encontramos con los Mosuo. Se trata de una etnia que se asienta sobre los márgenes del lago Lugu y que cuenta con 40.000 habitantes. La zona está ubicada a 2.700 metros sobre el nivel del mar, cerca del Himalaya, la cordillera más alta del planeta. La ciudad de importancia que está más cerca es Lijiang, a más de 200 kilómetros de distancia y a unas 4 horas en automóvil. Si bien los caminos mejoraron, se trata de una zona algo aislada en medio de las montañas y de difícil acceso. Históricamente había estado desconectada del resto de China, pero las comunicaciones y el transporte se perfeccionaron en los últimos años, por lo que el contacto es más fluido. Pero lo que más nos llama la atención de esta región no son las montañas, el lago ni el aislamiento, sino la forma en la que se organizan los Mosuo. Se trata de uno de los pocos casos de una sociedad matriarcal, y cuentan con una estructura familiar muy distinta a lo que podemos ver en el resto del mundo. No conciben la pareja como en las sociedades tradicionales, sino que realizan matrimonios ambulantes. Cuando una mujer deja la niñez, se realiza una celebración. A partir de allí, puede recibir por la noche en su habitación a hombres y amantes. En general, esos encuentros se pactan de antemano, y es la mujer la que decide si deja o no entrar al hombre. Por la mañana, él regresa a su hogar materno. Los vínculos pueden cambiar noche tras noche. No necesariamente hay un compromiso extendido en el tiempo ni está mal visto que se cambie de pareja. Cuando nace un bebé, la encargada de criarlo será la mujer, en el entorno de su casa familiar. Lo hará junto a su madre y hermanos, ya que viven todos juntos. El padre, mientras tanto, no suele cumplir un rol determinante. Si bien tiene la posibilidad de visitar a su hijo por las noches, sigue viviendo en la casa familiar junto a su madre y hermanos. De esta forma, el niño estará a cargo de su mamá, y las figuras masculinas más cercanas serán las de sus tíos maternos, ya que viven bajo el mismo techo y también se encargan de la crianza. La abuela suele ser la autoridad más importante de la familia. Se considera que se trata de una suerte de matriarcado, no solo por eso, sino porque además la herencia se transmite de madre a hija, y la tierra y los bienes materiales son de las mujeres. Históricamente, los Mosuo practican una agricultura de subsistencia. Allí también las mujeres cumplen un rol clave en el trabajo de la tierra, lo que requiere de un gran esfuerzo físico. Es decir, la cabeza de familia se encarga de administrar todas las posesiones. Los hombres igualmente tienen sus roles. A nivel familiar colaboran en la crianza de sus sobrinos, como vimos. Y en cuanto a lo productivo se ocupan de la ganadería y de la pesca. También suelen ocupar lugares destacados en la organización política de la sociedad. Este modo de organización tradicional de los Mosuo fue puesto en jaque en la década de 1960, cuando se inició la Revolución Cultural. Este movimiento, encabezado por Mao, buscaba imponer la ideología propia en todo el país. Así como se generaron persecuciones y fusilamientos en distintos rincones de China, los Mosuo tuvieron que adaptarse a instituciones más tradicionales. De esta forma, no pudieron continuar con su tradición de los matrimonios ambulantes. Pero tras la muerte de Mao, en 1976, hubo una catarata de divorcios y regresaron a su modo de vida anterior. En las últimas décadas, esta sociedad llamó la atención a muchas personas que se interesaron sobre cómo viven allí. De esta forma comenzó a incrementarse el turismo, sobre todo local. Miles de chinos de otras regiones llegan al lago Lugu para ver de primera mano cómo viven los Mosuo. Junto con el turismo llegaron oportunidades económicas y se generaron nuevos recursos para una sociedad que estaba acostumbrada a una agricultura de subsistencia. Se construyeron hoteles y aumentaron las comodidades para los visitantes. Sin embargo, esto provocó que se debilitaran algunas de las tradiciones.
Muchos jóvenes, más conectados al resto de China y del mundo, observan otras culturas. Algunos deciden ir a estudiar afuera, unos regresan, otros no, y muchos prefieren matrimonios tradicionales y no ambulantes. Por eso es que se considera que esta organización se encuentra en un momento de crisis, ya que algunos jóvenes no la eligen y que ha sido explotada como un atractivo turístico y no solo como un modo de vida. En base al caso de los Mosuo, nos surgieron varias inquietudes respecto a problemáticas actuales que se repiten en distintas partes del mundo. A pesar de los avances que se han producido en las últimas décadas, las mujeres siguen siendo discriminadas en casi todo el planeta, ya que se les presentan mayores obstáculos durante su vida. Esto es muy fácil de comprobar tanto en el acceso a cargos de relevancia como en las diferencias que persisten en la remuneración por tareas similares. Por eso es que dialogamos con dos politólogas, especialistas en feminismo y género, para que nos cuenten si el caso de la cultura Mosuo puede resultarnos útil para reflexionar sobre algunas de estas cuestiones. Las formas de organizaciones de las sociedades son construidas socialmente. No hay algo que sea innato, no hay algo que sea natural. Que la línea sea matriarcal o patriarcal no está establecido por la naturaleza, sino por la forma misma de organizarse de una sociedad. Esto se puede observar en algunos ejemplos concretos que no se condicen con lo que estamos acostumbrados. También llama la atención que esta forma de vida que llevan los Mosuo tiene que ver mucho con romper algunos de los estereotipos que tienen que ver, por ejemplo, con la fuerza física, estereotipos de género me refiero. Y por otra parte, es sumamente interesante lo que se plantea desde los cuidados, ¿no? Porque al mantenerse los niños en la familia materna, todo el grupo de la familia materna, y no necesariamente el padre y la madre, son quienes tienen los cuidados de las niñas, de las niñas, de los niños. El tema de los cuidados es actualmente un desafío gigante para las políticas públicas, para una gran porción de los países. Y sin duda es una bandera de lucha del feminismo, ¿no? En definitiva, el caso de los Mosuo puede ayudarnos a detectar cuáles son aquellas desigualdades que se replican en nuestro día a día y que no siempre observamos. Estamos muy acostumbrados a que las cosas sean de determinada manera y a veces perdemos de vista quiénes son los ganadores y los perdedores en esta forma de organización. Y al ver otras formas de organización social, estas desigualdades son más evidentes. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de los Mosuo? Déjanos tu comentario más abajo. Y si llegaste hasta acá, te invitamos a que te sumes como miembro de Un Mundo Inmenso. Con un aporte mensual nos ayudarás a que sigamos realizando estos videos. También tendrás acceso a materiales exclusivos.